Sí, buenas tardes. Mi nombre es Juan José Santos Rivas. Quisiera hoy compartir con vosotros un estudio, digamos un croquis, un resumen de los primeros versículos de Efesios capítulo 1, del 1 al 14. Es sin duda uno de los capítulos más importantes de la teología paulina, porque en él está todo el contexto de una manera magistral de la acción de Dios, del pensamiento de Dios respecto a la humanidad y la acción de Dios respecto a los que han decidido seguir a Cristo. Bien, el mensaje de Efesios capítulo 1 es realmente impresionante. Si los cristianos tuviéramos una mayor conciencia sobre todo lo que ahí se dice, desde el versículo 1 hasta el 14, nos daríamos cuenta de la enorme envergadura que eso tiene para nosotros. Hay un resumen esquemático de toda la Biblia, de todo el proyecto de Dios, está bien reflejado en esos versículos que de por sí la lectura en ocasiones puede ser algo incomprensible. Pero vamos a tratar de esquematizar todos esos versículos, desde el versículo 1 hasta el 14 de la carta de los Efesios del primer capítulo, para que sea lo más comprensible para aquellas personas que estudien la Biblia. Lo he hecho de manera que voy a tratar de abreviar todo el contenido y de una manera que, bueno, la gente que por desgracia no han tenido la posibilidad de estudiar, puedan adquirir un conocimiento básico absolutamente indispensable para su proceso, para el conocimiento de lo que es la teología paulina y su conocimiento respecto del plan de Dios para nosotros. Mirad, aquí en este capítulo se resume todo el proyecto de Dios de una manera magistral, pero tiene una enorme riqueza teológica, una enorme riqueza espiritual y creo de enorme interés poder realizar este pequeño proyecto de síntesis de todos estos versículos de manera que sean comprensibles para todos aquellos que estemos estudiando la palabra de Dios. A ver, y hay también un mensaje que en este estudio vamos a aclarar con decisión. Es la teoría de lo que se llama la predestinación, lo cual que es un error que no tiene sustentación bíblica por ningún lado. Y este mismo capítulo que ellos utilizan a veces para justificar la teoría de la predestinación, este mismo capítulo, y no yo, le va a desmontar esa teoría. Si empezamos, os dais cuenta, en el versículo 1, que aquí lo tenemos, también he querido destacar en cada versículo palabras y frases completas en negrita o en letras de otro color, porque son básicas para comprender el versículo en el cual esas palabras o esa frase están insertados. De capítulo 1 de Efesios, versículo 1, dice así, lo voy a acercar aquí. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Aquí quiero representar en este gráfico a Dios. Bueno, realmente, en realidad es imposible porque Dios no tiene forma humana, pero bueno, hay que explicar de alguna manera a Dios nuestro Señor bendiciéndonos a todos, ¿de acuerdo? Y vais a ver que hay aquí unas flechas rojas que nos indican dirección, es decir, veremos aquí
cuando dice la Biblia, nos bendijo con toda bendición espiritual. Fijaros que la palabra, aquí está la palabra toda. Yo aconsejo que cuando leamos la Biblia no desperdiciemos las palabras que forman parte del contexto bíblico. Algunas veces podemos leer rápidamente, bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con bendiciones espirituales. A veces leemos tan rápido que nos equivocamos. No, pero yo fijaros que aquí he marcado la palabra toda, ¿lo veis? En negrita y subrayado, ¿de acuerdo? Porque habla de toda bendición, no dice una bendición o dos o cuatro o seis, sino toda bendición que Dios nos ha dado, toda bendición espiritual, ¿de acuerdo? Posteriormente, si seguimos la flecha, ¿de acuerdo? No, bueno, aquí he puesto una nota aclaratoria que es la bendición espiritual. Salvación, perdón de los pecados, será aceptado como hijos adoptivos, gozo, paz, presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Una bendición que es obligatoria y necesaria para la salvación. También están las bendiciones materiales, por ejemplo, salud, encontrar trabajo, que estos no son necesarias para la salvación, ¿de acuerdo? Pues habla de bendición espiritual, toda bendición espiritual, no dice una ni dos, sino toda bendición espiritual, ¿de acuerdo? Eso es lo que nuestro Dios nos da, toda la bendición espiritual. Ni siquiera nosotros los cristianos tenemos la capacidad suficiente para entender la amplitud de esa frase, toda bendición espiritual. Hay mucho más bendición espiritual para nosotros que lo que nosotros a veces creemos que hay. Hay mucho más. Ahora, fijaros que de este versículo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo toda bendición espiritual, lo vamos a ir, después de haber recibido la bendición, bueno, cuando convertimos a Cristo, nos vamos a ir al siguiente versículo. Y dice, y es interesante lo que está diciendo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Fijaros que he marcado en negro las dos palabras que son básicas para entender. Es un adverbio de lugar, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No dice de los lugares, dice en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿de acuerdo? En y en, ¿lo veis? En es un adverbio de lugar. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Por qué dice esto? Aquí tenemos a Cristo resucitado. Porque evidentemente las bendiciones espirituales que nuestro bendito Dios nos da, toda bendición espiritual es para nosotros porque Cristo ha resucitado y está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Si no se hubiera producido la resurrección, esto es imposible, no hubiera tenido lugar ninguno. Por tanto, dice, en los lugares... Esta es la garantía que nosotros los cristianos tenemos. En los lugares celestiales en Cristo Jesús. Donde está Cristo. En esos lugares celestiales están toda bendición espiritual para nosotros. Bien, si seguimos la flechita, vámonos hacia aquí. El versículo siguiente dice, según nos escogió, ¿veis en rojo? Importante, es un verbo básico para entender este versículo. Escogió, es decir, apartó, seleccionó, llámale como quieras, en Dios, antes de la fundación del mundo. Bueno, escoger, nos escogió. ¿Por qué nos escogió? ¿Veis aquí la flecha? Y aquí nos vamos a esta representación en la que se simula. En realidad esta sería toda la humanidad, pero ¿quién es escogido? Aquella persona que en su libre albedrío decide seguir a Jesús, ¿de acuerdo? Personas que en su libre decisión deciden seguir a Cristo. Entonces han sido escogidas para un propósito importante. El resto, fíjate que ahora nos vamos a ir a la predestinación. Toda la especie humana está predestinada, ha sido predestinada, pero solamente aquellos que han decidido de manera voluntaria seguir a Cristo
son los que van a heredar el reino de Dios, ¿de acuerdo? El resto, desgraciadamente, no será así. Y ahora vamos a ver el tema. Bien, nos escogió, ¿veis? En el propósito de Dios, y hay el verbo escoger, cuando tú decides convertirte a Cristo, es una decisión voluntaria y tú estás diciendo, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor, yo te voy a seguir. Es tu decisión voluntaria en libre albedrío. Tú has elegido seguir a Dios. Tú has elegido seguir a Cristo, ¿de acuerdo? Por tanto, esa decisión va a ser la que va a determinar tu situación espiritual y tu relación con Dios, ¿de acuerdo? Bien, de ahí nos vamos al propósito. En este capítulo yo al menos he descubierto 2 propósitos. Habrá alguien que descubra más, seguramente tendrán razón, pero en este capítulo hay 2 propósitos claros. Para que fuéramos, bueno, dice en el original, a fin de que, pero yo he sustituido a fin de que al fin y al cabo es lo mismo, para que fuéramos santos y sin mancha. 2 cosas, santos y sin mancha, en negro, ¿de acuerdo? Santos y sin mancha, en negrita, delante de él. Vamos a ver. Cuando una persona decide seguir a Cristo y lo hace de corazón y se entrega a la palabra de Dios, se entrega a Cristo, automáticamente que se confiesa como pecador y pide perdón por sus pecados y decide seguir la palabra de Dios, hacerse discípulo de Cristo y hacerlo de verdad, es declarado santo y sin mancha, porque sus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo. Pues la palabra santos, bueno, yo me apellido así, pero eso no quiere decir nada, ¿no? La palabra santos no es aplicable tan solo a un grupo de personas como alguna iglesia cree, que por sus virtudes son maravillosos y estupendos e incluso intercesores. Bien, la Biblia dice que solamente hay un intercesor entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Es decir, todos somos declarados santos por el Señor porque hemos sido justificados y nuestro pecado han sido lavados, pero tenemos que mantenerlos en esa santidad, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que mantenernos en unidad con el Señor siempre. Hemos sido declarados, hemos sido santos y sin mancha, ¿de acuerdo? Bien, siguiendo, fijaros que para llegar a este propósito, para ser santo y sin mancha, es necesario todo esto anterior, ¿de acuerdo? Las bendiciones espirituales, la resurrección de Cristo, que a través de la resurrección de Cristo se nos concede toda bendición espiritual de la salvación, del perdón de los pecados. Él nos ha escogido porque hemos decidido voluntariamente seguir a Jesús, ¿de acuerdo? Nos ha escogido. O bien también habría que decir que Cristo nos ha encontrado y por tanto nosotros hemos dicho que sí, Señor. Y para llegar a esto es preciso toda esta formación. Bien, vamos a ver. De allí nos vamos, como hemos dicho, para que fuéramos, o a fin de que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Bien, sigamos nuestra línea roja. Bueno, aquí no, el rojo no implica peligro, pero yo siempre destaco con rojo porque es un color para mí muy interesante. Bien, esto no es peligro, por tanto. De ese versículo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, vamos a un versículo muy interesante en el desarrollo teológico paulino. Dice, en amor, de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que Él crea no se pierda más, tenga vida eterna, ¿vale? En amor, habiéndonos, y atención a esto, predestinado, aquí lo tenéis, pero vamos a demostrar el sentido de esta palabra, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién afirme que la predestinación ya es suficiente como para ser salvo se está equivocando completamente? Vamos a ver, os explico un caso y ahora lo vamos a explicar y lo vais a entender muy bien. Un empresario tiene una gran empresa y tiene a 3 hijos, por ejemplo. A los 3 los ha predestinado, una empresa que funciona, una empresa que va bien, los ha educado desde siempre, están predestinados para sustituir al empresario y heredar la empresa. Pero eso no implica
que la empresa sea heredada por los predestinados. No. Implica que alguno de ellos, posiblemente alguno de los que están predestinados, realmente le diga sí al padre y se haga cargo de la empresa. El resto no se van a hacer cargo de la empresa, van a otras funciones, por tanto la empresa a ellos seguramente ni les va, ni les viene o lo que sea, ¿vale? Entonces, la predestinación no les va a servir para nada, en este caso concreto. Todos hemos sido predestinados, toda la humanidad entera, toda la humanidad ha sido predestinada, pero solamente van a heredar el reino de Dios aquellos quienes voluntariamente han escogido el camino de Cristo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate que la palabra predestino, aquí lo tenemos, predestino. Otra cosa que es bueno es leer, tener diccionario cuando leemos la Biblia de lengua española para saber el significado y para saber también el origen de las palabras. Y aquellos que tenemos un poquito de conocimiento de griego, como es mi caso, muy poco, pero bueno, es suficiente como para tener, también tengo una Biblia griega bilingüe y sé leer las palabras y buscar el significado, el diccionario que tenemos apropiado para diccionario griego-castellano. Bueno, es muy interesante porque se descubre una riqueza enorme para los versículos. Entonces, fijaros lo que dice, predestino, aquí lo veis, está formado por dos palabras, ¿de acuerdo? Pre, que significa antes, aquí lo tenéis, ¿vale? Pre, que significa antes, y destino, hacer puntería en el blanco. Fíjate lo que significa hacer puntería en el blanco. De modo que la palabra predestino significaría antes de hacer puntería en el blanco. Es muy importante esto, ¿eh? Es en el origen, lo que es la etimología de la palabra, el origen de la palabra, antes de hacer puntería en el blanco. Esto es lo que significa predestino. O sea que estamos... antes de que tengamos la posibilidad de hacer puntería en el blanco, hemos sido preparados, hemos sido creados para eso. Pero eso no quiere decir que todo el mundo haga puntería en el blanco. ¿Me explico? Bien. Vamos a seguir adelante. De esta página pasamos a esta, que es la continuación del capítulo de primer capítulo de Efesios, ¿no? Bien, de aquí hemos visto para ser en amor predestinado, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Para ser adoptados, fíjate, quiero hacer matización otra cosa. Para ser adoptados. La Biblia dice claramente, en Juan capítulo 1, dice, más adelante, dice, a los suyos vino, o sea, Cristo, pero los suyos en plural. Fíjate lo que dice, a lo suyo en singular, o sea, a su trabajo, a su labor, a su quehacer, que era mostrarse a Israel en ese momento, eso está en singular, a lo suyo, a su labor, a su trabajo. Pero los suyos en plural, está hablando del pueblo hebreo en aquella época, no le recibieron. Pero a todo aquel que le ha recibido se le ha dado el poder de ser hecho hijo de Dios. Es decir, ellos rechazaron a Cristo, pero a todos los que hemos aceptado a Cristo, hemos sido llamados hijos de Dios. Hemos sido adoptados como hijos por Dios, ¿de acuerdo? Por tanto, ¿por qué? Por nuestra decisión personal de escuchar el Evangelio. No de una manera automática, no. Dios no tiene ordenadores, nosotros no somos computadoras, somos seres humanos que tenemos capacidad de decidir por nosotros mismos nuestro destino final. Bien, hemos sido adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo. Lógicamente, en rojo lo veis, medio de Jesucristo, por medio, según el puro afecto de su voluntad. Es decir, según el puro amor de su voluntad. De este versículo nos vamos a ir siguiendo la flecha. Bueno, aquí no me cabe la flecha, pero bueno, es como si hubiera una. La voy a apuntar aquí mismo. Vamos a hacer así, aunque sea en bolígrafo azul, da igual. Pero aquí sí la tengo, ¿de acuerdo? Aquí tengo la flechita que me va a indicar que pasamos al siguiente versículo. Bien, cuando ya dice, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, al siguiente versículo me dice, para alabanza, ¿veis en rojo? Aquí lo tenéis.
para la alabanza de la gloria de su nombre, con la cual nos hizo aceptos, otra vez, está hablando aceptados en el amado, está hablando de adopción, de aceptados a través de Cristo, ¿de acuerdo? Alabanza y aceptos. Estos son también dos palabras claves en este versículo. Gracias a la redención que hemos tenido con Cristo, eso alaba la gloria de su gracia. Y además nos ha hecho aceptos en el amado. Bien, sigamos con las flechas, ¿bien? Sigamos con la flecha que he puesto yo una cruz con sangre y después la flechita que nos va a llevar aquí. Bien, ¿qué nos dice aquí? Dice, en quien tenemos redención en rojo, redención, ¿de acuerdo? Por su sangre, la sangre de Cristo derramada, ¿no? Es un dibujo, pero bueno. Y el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Gracias a todo este proceso tenemos redención y perdón de todos nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar, interesante palabra, no solamente abundar, sino además es un superlativo, sobreabundar, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿De acuerdo? Mirad. Aquí veis un cerebro que he puesto y dice el versículo sabiduría e inteligencia, que son dos conceptos muy interesantes que quiero abreviar a continuación. Bien, apuntémoslo, sabiduría e inteligencia, que son dos conceptos que son complementarios, pero a la vez son distintos. Hay personas que son inteligentes pero no son sabias. Hay personas que son sabias pero no son inteligentes. Y hay personas que tienen los dos conceptos. Bien, aquí he puesto un cerebro porque representa la mente, que es donde debe de estar todo el conocimiento de la palabra de Dios en esta mente, con sabiduría y inteligencia. Bueno, sigamos basando con esta línea roja al siguiente versículo. Y aquí vamos a entrar en el segundo propósito. Según he podido ver. Si alguno descubre más propósitos, pues adelante, por gloria a Dios. Bien, segundo propósito importante. Nos vamos aquí a este versículo, dándonos a conocer, veis, en letrita negra, grande, dándonos a conocer, ¿quién? Dios nos da a conocer a nosotros, a toda persona, independientemente de cuál sea su nivel cultural y de estudios, o independientemente cuál sea su cultura original y su lengua o lo que sea. Bueno, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Fíjate qué cosa más interesante. Nos da a conocer el misterio, es decir, lo que antes nosotros considerábamos, misterio es algo oculto, ¿no? Lo que antes considerábamos que era algo oculto que no entendíamos, ahora resulta que ya no lo he de decir porque nos da a conocer, nos revela la voluntad de Dios, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir, fijaros, todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Por qué habla de todo esto? Cuando el hombre pecó, hubo una gran división, una división total. El hombre andaba por un sitio y Dios estaba, las cosas espirituales estaban en otro lado. Bien, se rompió algo importante, enorme, con la causa del pecado. Bueno, pues Dios se había propuesto en sí mismo en reunir todas las cosas otra vez, pero a través de Cristo. En la dispensación, en el desarrollo de los cumplimientos de los tiempos, es decir, en tiempos proféticos. Es decir, Cristo vino, Cristo predicó la palabra, Cristo fue asesinado, Cristo fue resucitado por nosotros. Dios se encarnó en la figura de Jesús, ¿de acuerdo? Por tanto, se reunió todo lo que antes el hombre había roto, ¿de acuerdo? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y es así. Ahora sigamos la línea roja y nos vamos para acá, a este otro versículo. En él asimismo tuvimos herencia,
somos herederos y coherederos. En él, asimismo, tuvimos herencia, vamos a acercarnos para que lo vean mejor. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el destino de su voluntad. Aquí vamos a hablar otra vez del predestino. Vamos a ver. Toda la humanidad ha sido predestinada, pero ¿quién hereda la herencia? Aquellos que deciden voluntariamente abandonar usos y costumbres del mundo y seguir los usos y costumbres de la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Por eso obtenemos herencia, porque ya estábamos de alguna manera en el pensamiento de Dios, pero nosotros hemos elegido voluntariamente heredar esa herencia. Es decir, yo decido, no porque esté predestinado solamente, sino que yo decido heredar la herencia que el Señor me va a dar a través de Cristo. ¿Cómo lo decido? Decido seguir a Jesús, escuchar su palabra y decido obedecerle, ¿de acuerdo? Bien, aunque antes he sido predestinado, pero esto no garantiza para nada la salvación si no tengo esto. Y esto es un resultado de la conversión a Cristo. Un resultado de mi decisión personal, el libre albedrío de seguir la palabra de Dios. Ahí nos vamos, y fíjate que lo he puesto en verde. Aquí lo he puesto, herencia lo he puesto en negro, es importante, predestinado en rojo, son palabras clave. Y de ahí nos seguimos al siguiente versículo. Para que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Esto es interesante, ¿eh? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, o sea, los apóstoles que escucharon, vieron y presenciaron a Cristo, aunque Pablo habla de que es el último abortivo, pero bueno, él también tuvo una experiencia tremenda en la entrada de Damasco, por tanto podemos decir que él vio también al Señor. Bueno, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, es importante, está hablando de ellos, de la época apostólica, y no de los apóstoles que se llaman ahora, no, de los apóstoles auténticos. Los apóstoles de ahora no pueden decir esto. Si es que se llaman, aunque sean muy apóstoles, no pueden decir esto, porque esto lo dijeron los apóstoles de aquella época porque conocieron personalmente a Cristo, ¿vale? Y por tanto nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, vamos a seguir con la flechita, en él también vosotros, ya se refiere a los gentiles y a todo creyente que ha decidido seguir a Jesús, escuchando el mensaje apostólico. En él también vosotros. Bueno, en el original aparece él con minúscula, yo prefiero ponerlo con mayúscula porque se refiere a Cristo o a Dios. En él también vosotros, es decir, tú y yo que estás escuchando, yo que estoy hablando esto y tú estás escuchando en este vídeo, estás aquí en él también vosotros, que también estás esperando a Cristo. Ahora, fíjate, en este versículo tiene dos partes. Primero, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio. ¿Os acordáis de lo que estoy diciendo? ¿Os acordáis de lo que estoy diciendo? Si esa persona no oye el Evangelio, si no hay nadie que le predique, no estaría aquí con los demás. Pero como ha oído el Evangelio, ¿qué ha pasado? Y habiendo creído en él, esto es lo importante, lo veis aquí, habiendo creído en él, y no por predestinación, sino porque tú has creído voluntariamente en él, aquí lo tenéis, voy a acercarlo más, habiendo creído en él, fuisteis sellados, importantísimo, con el Espíritu Santo de la promesa, ¿de acuerdo? Fuisteis sellados, ¿lo veis? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entre otras cosas, está aquí toda bendición espiritual, la presencia del Espíritu Santo. Por tanto, es claro, es muy claro esto. Es un mensaje poderosísimo de toda la teología paulina, el desarrollo de la historia de la salvación para con nosotros, el proyecto de Dios para con nosotros. Y es muy claro lo que está diciendo.
No podemos interpretar cosas que la Biblia no dice. La Biblia no dice que solamente por la predestinación. No, eso queda fuera de toda duda ya y queda fuera de toda otra interpretación. La Biblia nos habla de creer en Él. O sea, una persona que dice que es predestinada, pues no le hace falta creer más. Como está destinada para hacer lo que quiera, pues ya está. Como dijo alguno muy equivocadamente, peca cuanto quieras y Dios te perdonará. No, hombre, eso no es así. No es exactamente así. Bien, dice así, habiendo creído en Él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Está bien claro. Y finalmente, ya quiero ir terminando, nos dirigimos con la flechita, dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Vamos a ver lo que es la palabra arras. Arras en su origen, aquí lo podéis ver, arras, aquí la impresora no me ha grabado aquí, pero bueno, es igual. Arras en su origen, que son las arras, representaban una señal o garantía en diversos contextos como contratos o acuerdos matrimoniales. En el contexto matrimonial, las arras simbolizan la presencia de bienes futuros y el compromiso mutuo entre dos personas. Bien, pues estas son las arras que nos ha dado el Señor, el sello del Espíritu Santo. Eso son nuestras arras, nuestro compromiso y nuestra garantía y nuestro acuerdo, el acuerdo que tiene Dios con nosotros. ¿De acuerdo? Es una especie de contrato espiritual. Estamos hablando de toda bendición espiritual. Son las arras que nos garantizan que somos hijos de Dios. Y eso está así. En el contexto matrimonial, vuelvo a decir otra vez, las arras simbolizan la promesa de bienes futuros. Bienes futuros. Es la promesa de bienes futuros, de toda bendición espiritual en el contexto de la relación de Dios con los hombres. Y el compromiso mutuo entre los contrayentes, es decir, el compromiso que tú adquieres también en tu decisión de seguir a Cristo, te estás comprometiendo con Cristo y adquieres también tú un compromiso de seguimiento con Cristo, pero Él adquiere también otro compromiso de estar contigo siempre como tu Señor y tu Salvador personal. Fijaros el tema. En una situación, ¿quién tiene la última palabra en su decisión? Fijaros lo que voy a deciros, y no quiero que os escandalicéis con esto. Es una frase comprometida. Vamos a poner a Dios por un sitio y vamos a poner en otro sitio al enemigo. Y en el centro de los dos, bueno, enfrentalo el hombre. De los tres seres que están allí, ¿quién tiene la última decisión en tu vida? La gente dirá, la tiene Dios. Bien, vamos a ver. ¿Quién tiene la última decisión? La tienes tú. La tienes tú. Entonces, cuando tú decides el camino a escoger, has escogido a Cristo. En ese momento ya le has entregado el señorío de tu vida a Cristo y Él es el Señor de tu vida. Le has entregado todo tu compromiso a Cristo y Él es el Señor de tu vida. En ese momento es cuando Él toma el control absoluto de tu vida. Y a partir de entonces ya pasa a ser el Señor de tu vida con todas las consecuencias, ¿de acuerdo? Bien. Fíjate que se nos había olvidado decir, y por supuesto ya el mal no tiene nada que ver contigo. Pero eres tú quien tiene que tomar la última decisión. Por eso cuando Jesús está en el Apocalipsis, en la puerta de la iglesia, en la iglesia de la Odisea, dice, he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate, si alguno oyere mi voz y me escuchare y abriere la puerta, yo cenaré con él y él conmigo. ¿Quién tiene la última decisión? El que está dentro de la casa, no Jesús. Fíjate lo que digo. Ahora, si tú le abres la puerta a Cristo, ya le estás pasando tu última decisión a Cristo. Le estás pasando tu capacidad de señorío, se lo estás pasando a Cristo. Por tanto, Él es el Señor de tu vida. Date cuenta que ese mismo versículo te está diciendo claramente que la decisión la tienes tú. Si escucha la palabra de Dios y abre la puerta, Jesús entrará. Ahora, aquí no quiero terminar sin referenciar esto, que se me había olvidado, sabiduría e inteligencia, vamos, el cerebro, la mente.
Vamos a ver lo que significan estas dos palabritas, estas dos palabrejas tan interesantes. Vamos a ver. Inteligencia, ¿lo veis aquí? Inteligencia, ¿lo veis? Yo voy a leerlo para que vosotros lo tengáis también constancia. Discernir, ¿qué es inteligencia? Discernir entre diferentes opciones para elegir la más adecuada. Discernir entre diferentes opciones para elegir la más adecuada. Eso es inteligencia. A ver, el hombre que en uso de su libertad decide, como antes he dicho, escoger la voz de Dios y no escoger la voz del diablo, es inteligente. ¿Por qué? Porque tiene dos opciones delante de él, el mal y el bien, y escucha al bien. Ha tomado la inteligencia de la mejor opción, seguir el bien. A ver, para que podamos entendernos. Por ejemplo, hablamos de la inteligencia animal, que por supuesto la tiene, y enormemente desarrollada, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. A ver, cuando un león o una leona, fíjate lo que voy a decir, a mí me gusta mucho la naturaleza, los reportajes naturales, porque creo que nos enseñan muchísimo. Primero nos enseñan a respetar la naturaleza, cosa que no hacemos casi nunca los seres humanos. En segundo lugar, porque aprendemos mucho de ese mundo. Bien, cuando las leonas deciden atacar, digo las leonas que son las cazadoras, el león va detrás, pero las grandes cazadoras son las leonas. Se organizan entre ellas. Y esto es así, porque entre ellas se conocen. Y en su mente animal hacen una estructura, hacen un plan de trabajo para atacar a los ñúes. No atacan para atacar a lo loco. ¿No? Quien piense que los animales atacan a lo loco, no es verdad. Hacen un proyecto en su mente. Entre ellas se comunican con gestos, con rugidos. Entre ellas se entienden, tienen un lenguaje especial animal que es perfectamente comprensible para ellos. Cómo atacar a un ñu que está es una especie de toro africano que está allí, ¿no? Y hacen una emboscada que está perfectamente coordinado entre todas ellas. Es decir, disciernen entre diferentes opciones. Ellas saben discernir entre diferentes opciones. Incluso ven si hay otro depredador que quizá no le convenga atacar en su momento. Y eligen el momento más adecuado para atacar. Eso es inteligencia. En el caso humano es lo mismo, pero mucho más desarrollado. ¿De acuerdo? Una persona inteligente es la persona que tiene la posibilidad de elegir una opción u otra, y eso demuestra que es inteligente. Pero vamos a ver más el significado. La palabra inteligencia también leer, lo ves aquí, leer entre líneas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto de leer entre líneas? Bueno, entender un mensaje que aunque no viene explícito, tú sabes entenderlo. Eso es leer en entre líneas, es decir, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esta frase que se me ha dicho? Leer entre líneas. Eso significa inteligencia, saber entender el mensaje, saber interpretar un mensaje que puede ser complejo y difícil, y saberlo interpretar bien. Bien. También inteligencia, perdón, menos mal que no se me ha caído, porque si no me hubiera fastidiado todo. También inteligencia es comprender o percibir algo. ¿De acuerdo? Eso es definición de inteligencia. Y esto es aplicable para la inteligencia cristiana. Tenemos que tener discernimiento entre diferentes opciones para elegir la más adecuada. Sabemos que tenemos que saber leer entre líneas, qué significan los mensajes. Y aquí cabe muy bien interpretar, leer entre líneas, muchas veces qué es lo que dice la palabra de Dios. Comprender y percibir algo. Ahora, sabiduría. Grado más alto del conocimiento, conducta prudente en la vida. Conducta prudente en la vida. Grado más alto del conocimiento. Ahí sí que caben los estudios, el trabajo de investigación y la elevación, desarrollo de nuestra capacidad mental, estudiando convenientemente todas las áreas del conocimiento humano. Y conducta prudente en la vida. La sabiduría de Dios, lo podemos ver claramente, conducta prudente en la vida. Vete al libro de Proverbios. Está ahí.
vete al libro, a estos libros, y vas a ver exactamente que esto sale constantemente, la prudencia en el conocimiento de nuestra vida. Bien, estos dos conceptos son perfectamente complementarios. Hay personas, como he dicho antes, que son muy sabias, que tienen muchos estudios, y es bueno tenerlos, pero no son inteligentes. Y hay personas que son inteligentes, pero no son sabias. Y hay personas que son sabias e inteligentes. Y hay también quien ni es sabio ni inteligente. Y esa es la realidad. Tenemos que trabajar en este sentido para ser sabios e inteligentes, para tener esa capacidad de discernir entre diferentes opciones, para saber leer entre líneas, para comprender y percibir algo, para tener elevar nuestros conocimientos, en este caso de la palabra de Dios. Es bueno estudiar, es necesario estudiar la palabra, es necesario trabajarla y y tener una vida una vida prudente en nuestra vida. Todo eso es inteligencia y sabiduría. Bueno, yo creo que con esto hemos aprendido un poquito, resumidamente, el capítulo 1 de Efesios del versículo 1 al 14. Insisto, ese capítulo es maravilloso, pero también sé que a veces puede ser muy cansado leerlo y a veces puede ser, bueno, como que Pablo va de un lado para otro, va de un lado para otro y se mete en honduras enormes teológicas, y tenemos que ir muy despacio leyendo no solamente eso, sino el resto de la Biblia, pero tenemos que analizar los versículos uno a uno y comprender el significado de las palabras que están escritos allí. ¿De acuerdo? Bien, pues en principio nada más. Yo me alegro mucho de que os pueda servir de algo y a lo mejor para algunos les sabrá poco, para otros no les servirá y para otros les servirá. Bueno, pues ya está, eso es a gusto del consumidor. Espero haber sido útil con este pequeño vídeo y nada, haber aportado un poquito más y utilizarlo. Si tenéis, lo veis bien, podéis utilizarlo para vuestros estudios bíblicos y para darlo a conocer a otras personas que quizás tengan algún tipo de dificultad al leer Efesios del 1 al 14. Yo creo que está muy bien y que además, ya lo podéis ver, dos propósitos bien vinculados con todo el origen de la bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Bien, porque sea una realidad para vosotros. Dios os bendiga. Y bueno, ya enviaremos algún otro pequeño por ahí que podáis, estudio bíblico, que podáis entender de manera más clara y ser muy pedagógico para vosotros y para otras personas. Muchas gracias por haberme escuchado y el Señor sea siempre con vosotros.